Buenos días, muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias a mis compañeros de mesa, Orhan, Jaloque, María Esquiada, Laura López, Agustín Sebastián Yornay y José Pedro Pirajas. Luego, cuando vayan interviniendo, presentaremos detalladamente. Muchas gracias a Bitman y sobre todo, especialmente, a Sonia Hernández Partal. Me ha dicho que se incorporará a la fila, pero cuando pueda. Y le agradezco especialmente porque darnos este espacio de debate. Yo creo que llega en un momento muy oportuno y realmente importante, entendemos, para el urbanismo español, que en este momento creo que necesita hacer una profunda reflexión sobre su conexión con la sociedad. O quizá podríamos decir más sobre su desconexión con la sociedad. Y seguramente pues, tomar un nuevo rumbo. Este planeamiento urbanístico que casi padecemos en los últimos años ha dejado arrastrar por una maraña de legislaciones, demandas, anulaciones de planes, informes sectoriales, y que al final nos han alejado un poco de la realidad. Nos hemos olvidado de lo más importante, ¿no? Porque en el aspecto rural, organizar estos territorios, pues como nos sirvieron los instrumentos que venimos teniendo en estos últimos años, lo que sirvieron en su momento pues, para hacer los grandes planes los primeros grandes planes de ciudades de la transición, ¿no? que fueron más claros, pero la verdad es que es un modelo que realmente tenemos que empezar a poner en cuestión. Y sobre todo, en fin, con datos abrumadores como tenemos sobre todas estas cuestiones. El otro día hablaba con la Ciudad de la Cruz, que luego, por cierto, lo escribió en un artículo del último número de la revista Ciudad y Territorio, que yo les recomiendo encarecidamente porque es magnífico. Varios articulistas los tenemos hoy en la mesa y los tendremos en un evento que les anunciaré al final de foro, cuando los exhibamos. Pues realmente, en fin, hablaba, ella me acuerdo decía, tenemos 191 normas urbanísticas en España entre leyes y decretos. En la agenda, en el diagnóstico de la agenda urbana española, pues habla de más de 5.300 ordenanzas municipales. Pues hablaba pues, de medias, de informes sectoriales. Se asusta un momento, como lo veo. Pues claro, 60, 70, 100 informes sectoriales, o sea, es insostenible absolutamente. Planes anulados que estamos viendo, todos anulados, pues un dato últimamente más cerca de 100 planes anulados por defectos de forma en la participación. Planes que están volviendo, claro, planes anulados que vuelven a un planeamiento de hace 30, 25, 30, 40 años. Tenemos Santander, tenemos Toledo, tenemos sitios importantes. El otro día me comentaban el de Yaiza, ¿no? Además había sido un municipio de Lanzarote, un plan ejemplar, ¿no? que vuelve al planeamiento del año 73. Realmente yo creo que la situación es absolutamente insostenible. Y sobre todo es que con todo esto yo creo que nos estamos olvidando de la gente. Nosotros, un poco por mostrar nuestra visión de este tema dentro de la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas que presido en este momento, pues iría, por ser rápido y dejar paso a estos magníficos ponentes, a una frase que tenemos puesta, un mensaje en la propia página web, ¿no? Decimos que la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas es el espacio de los que creemos en un urbanismo responsable que ayuda a mejorar la vida de las personas. Y eso yo creo que se ha alejado de la gente y de la sociedad en general. Nosotros, o sea, este tipo de cuestiones que estamos comentando, ¿no? de planeamiento, de rigidez, de la legislación, en una sociedad como la que tenemos, ¿no? Cambiante, hiperconectada, que hablaba Manuel Castells, ¿no? En su momento,
hiperinformada, inmersa en cambios tecnológicos que nos van a afectar, además, en nuestro proceso muy importante, temas de análisis predictivo, de inteligencia artificial. Claro, nosotros estamos luchando todavía con unas armas frente a eso, pues que como decía, estamos acostumbrados con este tipo de planeamiento a gestionar certezas, ¿no? Y tenemos que acostumbrarnos a gestionar incertidumbre. Y bien, este modelo agotado, pues realmente es el planeamiento urbanístico que hemos heredado, ¿no? Que tenemos instrumentos rígidos, áspero, aislado de la sociedad, un planeamiento casi temido, ¿no? Por alcaldes que no se atreven a iniciar planes o revisiones de planes, ¿no? Por meterse en ese mundo, todo esto que ven continuamente, ¿no? Ante todo ello, pues ahora mismo tenemos, yo creo que una ventana muy interesante, ¿no? Con las agendas urbanas. Las agendas urbanas que yo creo que ahora están siguiendo un camino todavía independiente. Ese planeamiento estratégico casi es una opción que se plantean algunos alcaldes entre el planeamiento urbanístico o el planeamiento estratégico, ¿no? El plan general o la agenda urbana local, ¿no? Y yo creo que justo es el momento de plantearnos ese debate de fusión y de ver cómo se pueden encajar pues ambas, ¿no? Que dentro, ¿no? del plan general ese mucho más ágil, que pueda utilizar herramientas también de la agenda urbana, ¿no? Y que a su vez pues, sirva de esa herramienta normativa que también es necesaria para las agendas urbanas, ¿no? Pues bien, de ese tema espero que podamos debatir hoy y puedan debatir ustedes también. Paso ya a presentar a los componentes de la mesa. Vamos a hacer unos primeros turnos de aproximadamente 7-8 minutos. Luego alguna pregunta para Filacero. Tenemos a Marta Tamayo que va a estar en la mesa. Lamentablemente, como ven, es una mesa pues, con poca representación femenina, única, importante, pero poca. Y incluso poco multidisciplinar, yo diría que nada, somos todos arquitectos, pero no estaba prevista así. Marta esta prueba, que al final no puede incorporarse, pues la misma Sonia también, en fin, ni un caso ni otro era lo que teníamos previsto, pero bueno, estas son las circunstancias y en esto va a desembocar. Pues vamos a empezar con José María Ezquiaga, que presento, doctor arquitecto urbanista, profesor de Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Ha sido profesor invitado en diversas universidades de Europa y América. Ha sido director general de urbanismo de la Comunidad de Madrid, director del planeamiento del Ayuntamiento de Madrid, decano del Colegio de Arquitectos de Madrid. Y en este momento, bueno, Premio Nacional de Urbanismo. Tenemos, curiosamente, el Premio Nacional de Urbanismo del año 2005 y el del 2006 a ambos lados de la mesa. O sea que hay buen nivel de ponencia, sin duda. Y ahora, en este momento, es presidente de la Asociación Española de Técnicos Urbanistas, AETU, con la que la asociación nuestra, la Unión de Agrupaciones de Técnicos Urbanistas, nosotros que estamos en la órbita del Consejo Superior, del CESCAE, pues tenemos una colaboración muy directa y estamos encantados. Tenemos incluso ese evento que les anunciaremos luego, pues colaborando y con... José María va a hablar de enfocar, ¿no? O el tema de la relación entre planificación espacial y agendas urbanas, retos y oportunidades de futuro en la escala territorial. Cuando quieras, pues. Muchas gracias por la invitación, a los organizadores, al propio Ministerio, a Manuel que ha coordinado esta mesa. Y en efecto, estamos ahora mismo intentando trabajar juntos, pues las distintas asociaciones de la sociedad civil, ¿no? Somos sociedad civil, tanto desde los colegios de arquitectos como redes sociales como AETU, que nace del Instituto de Estudios de Administración Local. Seguro que aquí hay muchos que son fundadores de esta asociación, y que después de haber pasado unos cuantos años discutiendo, en fin, representando a los arquitectos frente al mundo, pues la verdad es que me encanta ahora pues estar, en fin, también temporalmente espero, defendiendo una asociación que se caracteriza no por pertenecer a un grupo profesional determinado, ¿no? Hay juristas, hay geógrafos, arquitectos, etc. Y lo hay en el ámbito público y en el ámbito privado. Yo creo que es un tipo de asociación interesante en ese sentido, ¿no? Cuando se sientan en el consejo ejecutivo, ¿no? Tenemos funcionarios públicos y tenemos personas que están trabajando en el ámbito liberal, ¿no? Tenemos funcionarios juristas y tenemos arquitectos. Bueno, este pequeño comercial, ¿no? que si me permites, ¿no? Porque yo creo que vale la pena pertenecer a este tipo de asociaciones
de libre acceso, de libre elección, no tienen más coste que el que uno quiera emocionalmente darle en el compromiso con la asociación. Bueno, se me ha tenido un poco asignado este primer punto vamos a ir arrancando por la escala del territorio. Este ha sido un tema muy debatido políticamente. No he estado aquí más adelante, digamos, la disyuntiva, digamos, entre ordenación del territorio y urbanismo, tanto en el ámbito, digamos, del ordenado jurídico, competencial, porque suele ser un entorno conflictivo, ¿no? Y también en el ámbito científico, ¿no? Creo que el tema ha quedado claro, a golpe de sentencia del Supremo, la verdad, ¿no? Además, cada vez más refinadas en cuanto a la contextualización, ¿no? En este sentido, tenemos que decir que a veces yo leo las sentencias del Supremo como si fueran artículos científicos, ¿no? Y los artículos científicos como si fueran novelas, ¿no? Porque en nuestro país a veces esas cosas se dan, ocurren, ¿no? Lo cierto es que la ordenación del territorio, mi modo de ver, tema relegado, digamos, históricamente en nuestro país, ¿no? Siempre ha estado presente desde la restitución del suelo del 56 con los planes provinciales, el propio plan nacional de urbanismo, ha seguido incorporándose a las legislaciones sucesivas. Todas las comunidades autónomas lo incorporaron, ¿no? Cuando yo era director general de urbanismo se hizo la ley de ordenación del territorio y urbanismo en Madrid del 95, que ese trocito que era vigente todavía, misteriosamente ha contribuido. Y lo cierto es que no se corresponde con la incidencia real y con el desarrollo, ¿no? Sin embargo, creo que los tiempos han venido a darle una nueva dimensión interesante a la ordenación del territorio y de eso en esta primera andanada quería insistir. En primer lugar, queda claro que la ordenación del territorio, bien tomemos la definición canónica de la Carta Europea de Ordenación del Territorio, que es del 83, es muy antigua ya, ¿no? Pero entiende que la ordenación del territorio incluye todo, es decir, igual que la agenda urbana, es decir, tiene una dimensión social, económica, ambiental y urbanística. Es decir, la ordenación del territorio es un ámbito de encuentro, ¿no? Y por tanto transversal, y casi fundacionalmente transversal, ¿no? Sabemos que el concepto en España no ha encontrado un acomodo fácil porque el urbanismo se fundó desde lo municipal. Y aquí, los que trabajáis en el ámbito de la administración local, ¿no? Entendéis muy bien porque realmente las primeras legislaciones urbanísticas, hasta muy entrado, hasta prácticamente el siglo XX, no se ocuparon nunca de la ordenación. Siempre se entendió el planeamiento ligado al municipio y además como ligado al ensanche. Tardíamente aparece la reforma interior para obras puntuales, ¿no? Más bien. Y mucho más tarde, la ordenación del territorio de facto, el Plan Regional de Madrid de 1939, ¿no? Sorprendentemente no son buenos años, ¿no? Para hacer planeamiento, pero lo hicieron, ¿no? En ese Madrid asediado, ¿no? Y lo cierto es que de entonces acá no ha crecido y es muy desigual su implantación en las comunidades autónomas. Los recientes artículos de del territorio, lo de la propia Ángela, pues nos muestra. Hay comunidades autónomas que tienen van por segundas y terceras generaciones de documentos derivados de directrices del conjunto de la región, por ejemplo, el País Vasco, por ejemplo, los archipiélagos, Canarias y Baleares, ¿no? Y otros donde es un incipiente. Madrid, por ejemplo, desde que hizo un plan de compatibilización para poder transferir a los municipios la competencia de redactar el plan metropolitano uno a uno, no ha vuelto a aprobar ningún documento. Ni siquiera el director de urbanismo de territorio durante una legislatura completa, dejamos preparada una ley, se hizo el libro, estaba allí presente, creíamos que era un avance. Ahora lo único que podría decir es que, viéndolo con ojos actuales, es un plan ya ejecutado, todas las actuaciones que hemos tenido, pero realmente era el documento como tal. ¿Por qué creo que la ordenación del territorio nos va a dar muchas claves ahora? Porque lo que tiene que cambiar es el planeamiento municipal, que es eso, no le corresponde a mí tratar. El planeamiento municipal tiene que descargarse, primero, del enfoque pro-ensanche, con el cual ha sido concebido epistemológicamente desde el origen, y segundo, tiene que descargarse también de la parte de contenido, de regulador del contenido de la propiedad, porque ese es el tema que lo orilla y lo está. Cuando se creó la ley del suelo, se pensó que el planeamiento municipal, el plan general, iba a ser un instrumento de limitación de la propiedad. Hace un momento hablaba con otros contertulios, ¿no? Para señalar que por ahí es un elemento fundamentalmente de garantía.
estabilidad de los pueblos, de garantía de los pueblos. Hoy en día el colectivo más candidato en la defensa del territorio municipal es justamente el colectivo propietario. Justamente ahí. El plan territorial tiene desde las concepciones tan diversas, que son muy heterogéneas en el conjunto de España, enormemente heterogéneos, tiene un enfoque mucho más estratégico, como hemos visto, y reúne distintos ámbitos, ¿no? Y es muy distinto. Desde planes territoriales que permiten establecer la cuota de crecimiento que le toca al municipio. Y yo le he vivido en el País Vasco, ¿no? La cuota y la disciplina con que, digamos, los municipios asumían, ¿no? Que les tocaba una cuota racional de distribución del crecimiento, etc., hasta comunidades autónomas, digamos, esta misma, en la cual el plan territorial tiene vetado, o tienen vetados entrar en clasificación de suelo ni para desclasificar ni para clasificar. Son, por tanto, muy heterogéneos, pero tienen una capacidad estratégica, se están aprobando y además en plazos razonables, no se están anulando masivamente como los planes generales, ¿no? Y están influyendo de una manera muy determinante. No puedo entender como redactor de estos planes las tensiones y estrés que supone hacer un plan general de todo tipo y decisiones mucho más importantes y mucho más determinantes e influyentes a largo plazo que tomamos en los planes territoriales y que no pasan, no hay delegaciones privadas para empezar, ni recursos, y se determinan cosas muy serias y muy graves. Los pueblos no urbanizables, digamos, más inamovibles, que van a determinar los futuros planes generales, y ahí la localización de temas estratégicos, de actividad económica, grandes equipamientos, infraestructuras, ¿no? De tal manera que defiendo que hoy por hoy muchos de los temas que hemos considerado tradicionalmente ámbitos de planeamiento municipal, sin más, hoy por hoy son y se han trasladado a la escala. Si vemos la agenda urbana que se planteaba al título, que me estoy pasando ya del tiempo, casi todos los objetivos, el uno, directamente ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, etc., ya habla ordenar el territorio. Evidentemente se tiene que hacer a las dos escalas, pero casi todos los temas que tratamos en la agenda urbana, ¿no? Tienen una dimensión principalmente territorial. Estoy pensando, por ejemplo, el tema de la sostenibilidad desde la perspectiva de los límites ecosistémicos. Esto no se circunscribe a lo único que estoy seguro que no se circunscribe es a ámbitos territoriales de delimitación política, digamos en términos municipales o provincias. Estos son sistemas digamos, cuya perspectiva ecológica nos define con un alcance territorial que no tiene que ver. Es más, diría que en muchos casos son suprarregionales, que es otro tema que en nuestro país no está previsto, ni está contemplado, ¿no? El Ministerio en algún momento, el Pirineo, en su conjunto, el Pirineo tiene no se proceda el Pirineo, ¿no? Que interviene en dos países, en nuestro caso 4 comunidades autónomas. El tema de la descarbonización y adaptación al cambio climático es claro que vuelve a ser otro tema que no se puede resolver por más que se tenga buena intención en la escala de los planeamientos municipales. El tema de la infraestructura verde y del paisaje, desde la perspectiva actual, ¿no? Ese concepto nuevo que está, digamos, acuñado, igualmente es otro tema que nos lleva necesariamente al plantear la necesidad del planeamiento. E incluso me atrevería a decir que cuestiones de equidad y de cohesión territorial, por supuesto, ¿no? Pero incluso de modelo territorial, son. Ha habido una mesa aquí de áreas metropolitanas. Cada vez que hablamos de área metropolitana estamos hablando de fenómenos, por ejemplo la movilidad, que sobrepasan el ámbito de gestión estrictamente local, ¿no? ¿Qué viene a decir todo esto? Que el ámbito de pensamiento y de políticas públicas instrumentado a través de la ordenación del territorio, a mi modo de ver robustecerse. Pero incluso que sería bueno, y adelanto, me escalgo un poco de mi propósito, que los planes municipales evolucionaran de planes principalmente orientados a un desarrollo finalista, que a escala de un pequeño pueblo es factible, pero a escalas metropolitanas es realmente más difícil e incluso inconveniente. No se tienen los datos suficientes como para llegar a... Por tanto, la ejecutividad al del planeamiento de desarrollo y del plan municipal va en perspectiva estratégica.
es decir, se parezca más a los planes territoriales actuales, ¿no? Y este es un poco el mensaje que quería señalar, ¿no? En síntesis, el planeamiento territorial es muy útil, ahora más necesario que nunca. Es casi imposible resolver estas políticas que he iniciado, descarbonización, resiliencia, temas de límites ecosistémicos, etc., en los ámbitos de las delimitaciones políticas convencionales, ¿no? Y finalmente, que esa libertad mayor que las legislaciones regionales han ido dando al tema del territorio ha terminado siendo su fortaleza, porque se han ido adaptando a las circunstancias, ¿no? Y a las posibilidades, ¿no? Y en muchos casos han sido instrumentos útiles, ¿no? Es cierto que se dirá que en muchas comunidades también son elementos de coordinación, es decir, pero la maraña que ha expuesto Manuel al comienzo de legislación y de planeamiento es tan grande en algunas comunidades que el mero hecho de superponer, integrar y hacer compatibles las distintas políticas ya es por sí misma, a mi modo de ver, un avance. Aquí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Pasamos por el orden que teníamos en el programa. Sebastián Lunet. Sebastián, doctor arquitecto urbanista. Y quiero empezar porque es el vicepresidente de la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas, queridísimos compañeros y amigos. Es profesor del Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Como he comentado antes, Premio Nacional de Urbanismo 2006, Premio Europeo de Urbanismo 2010, el Premio Urbanismo de la 11ª Bienal Española de Urbanismo de 2011 y recientemente el Premio Europeo 2023 de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico, en la modalidad de planeamiento con el trabajo de la regeneración de los barrios de Gracia, de Barcelona, interesantísimo. Nos va a hablar de regeneración urbana y planificación a escala de barrio, el reto de la transformación al amparo de las agendas urbanas. Gracias, Manuel, gracias al evento sobre todo porque la Unión somos un poco invisibles, nos da este espacio un poco de visibilidad. Y gracias por hacerme doctor, porque quiero serlo, pero no lo soy todavía. Para que la academia no se enfade, yo digo que no soy doctor. Para mí soy profesor asociado. Gracias. Gracias. Yo creo que todos los de la sala, todos tenéis claro que una agenda urbana no es un plan. Y así lo dice la Agenda Urbana Española, que dice que la agenda urbana es el marco estratégico y no normativo que busca orientar las decisiones y las políticas que inciden en lo territorial, lo urbano, con una visión global, integrada y continuada. Esto lo que nos sitúa es de la importancia todavía más grande del planeamiento en las agendas. Yo siempre digo que el planeamiento es la leyenda de la agenda. La leyenda es el que te dice las cosas, pam, 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 es el instrumento. Y el planeamiento es el elemento que nos tiene que servir para mejorar y para conseguir los objetivos y todas las metas que nos pongamos por delante. Yo creo que el Estado, en el decreto legislativo 7-2015, que era el resumen del 8-2007 y el 8-2013 de las 3R, hizo una gran pedagogía, Y algunos no nos hemos enterado, todavía no se han enterado. Y nos dijo, las ciudades se hacen de acciones y las ciudades se hacen de procesos. Dicho en términos legislativos y jurídicos, la ley del Estado dice las ciudades se hacen de actuaciones edificatorias y actuaciones de transformación. Y las actuaciones de transformación, a su vez, se hacen de actuaciones de urbanización y actuaciones de dotación. Y las actuaciones de urbanización, a su vez, se hacen de nueva urbanización y de reforma o renovación de la urbanización. Esto es pedagógico, esto lo podemos enseñar en la EGB, porque esto es sota, caballo y rey. Y todavía algunos no nos hemos enterado. Y el Estado se para. Se puede hacer como esta jugada de póker de 2,5, me planto. No voy más allá, porque más allá es competencia de los ayuntamientos, más allá es competencia de las comunidades autónomas.
y nos deja encima de la mesa, el reto de cuál es el paso más allá. ¿Vale? Y yo creo que nos pone encima de la mesa las dos grandes asignaturas en las dos grandes actuaciones. Las actuaciones de transformación y las actuaciones edificatorias. Las actuaciones de transformación, la gran asignatura pendiente que tenemos, yo creo que nadie de la sala defiende este urbanismo que ha hecho mi generación. Mi generación, 64 años que tengo yo, nos hemos pulido de este planeta como 5 o 10 veces antes todo lo que vio consumido a la humanidad. Es una animalada, es una animalada. Yo siempre he dicho, el siglo XIX fue el siglo II de Sánchez, muy bien explicado lo que veía antes, el siglo XX ha sido el siglo de las extensiones, el siglo XXI es el siglo del reciclaje. Vamos a ponernos ya, vamos a no consumir nada más, a no ser que sea una situación extraordinaria, etcétera, etcétera. El otro día pregunté, ¿cuándo es la última vez que hicimos el último plan parcial de Barcelona? Y la gente ni se acuerda. Porque debe ser por los años 90. Barcelona como París. Hace años que no consume. Crece, sí, pero no consume. Recicla. Y no para de reciclar. Entonces, y esto se pone el otro día, llega la Directiva Europea 2050 de conservación de suelo, ¿no? Y te dice, todos los Estados miembros de la Unión Europea, hay unos que lo están haciendo bien, otros no están haciendo bien. Año 2050, crecimiento cero. Porque en el suelo está el 25% del nicho del CO2 de todo el planeta. Y nos lo estamos puliendo a marchas forzadas. Y Europa dice, basta ya. Pues vamos a poner. Entonces, claro, de alguna forma, si hablamos de reciclaje, hay que empezar a poner bolsas diferentes. Yo cuando era pequeño dejaba la bolsa de basura, mi madre me daba todo en una bolsa y dentro estaba todo. Y ahora continúo bajando porque mis hijos no bajan absolutamente nada, pero saco pues una bolsa para el plástico, una bolsa para el papel, una bolsa, es decir, hacemos reciclaje, hacemos taxonomía, ¿no? Entonces yo me atrevo, en Valencia, en Cataluña, vamos hablando, en Asturias también, decir, yo en la ciudad entiendo que más allá de las actuaciones de dotación, que son actuaciones de transformación, voy a poner más de lo mismo, hay 4 tipos de actuaciones de reciclaje urbano. Las áreas de especial atención, que son los barrios estos, los barrios sensibles, los barrios vulnerables, los barrios débiles, no me gusta decir los barrios conflictivos, son los barrios de la mina en excelencia y que hay un atlas de vulnerabilidad urbana del Ministerio que dice dónde están los barrios que necesitan especial atención. Estos barrios, sinceramente, no necesitan vivienda social. Lo que no necesitan es vivienda social. No necesitan espacio libre. No necesitan. El 85% de los polígonos es espacio público. Es calles, es equipamiento, es verde. Lo que necesitan es un trabajo diferente en el urbanismo, que es un urbanismo equivocado en el origen, etcétera, etcétera. Y sobre todo trabajar conjuntamente con la acción social, ¿no? La acción social, nuestra experiencia en el barrio de la mina es en 10 años tú puedes cambiar una realidad, ¿no? Barcelona hizo con los Juegos Olímpicos, en 10 años los Juegos Olímpicos estaban hechos desde el origen, desde la planificación hasta la ejecución. 10 años. 3.000 viviendas, 2.000 viviendas, etc. Lo social, yo cuando empezamos decía 30 años y ahora empiezo a pensar que son 50 años, ¿eh? Porque si la situación del país no está bien. La primera condición es esta, las áreas de especial atención. La segunda, para mí, son las áreas de reforma urbana o de relleno, es decir, aquello que en la ciudad hay vacíos y que lo vas a poner lleno de cosas que están. Es como un urbanizable dentro del urbano, porque no se han quedado vacíos obsoletos, se ha acabado la industria, etc. El tercer gran paquete, el más complejo de todos, las áreas de transformación de usos. Y de esta siempre digo, para mí hay como 2 tipos, las de espacios de nueva oportunidad, porque tenían una barrera que ahora se ha integrado, porque estaban alejados y ahora están cerca, y espacios de transformación secuencial, donde el industrial no lo pongamos junto de otro industrial a que se marchen el mismo día de la fábrica porque tienen tiempos diferentes, ¿no? Es decir, hay una transformación que es golpe de sector y otra que es parcela a parcela, es decir, lo que llamamos la reprogramación en cada caso industrial, ¿vale? Y el cuarto elemento, la cuarta tipología de intervención en el reciclaje, yo le llamo las áreas de centralidad significativas, allá donde decir, vamos a hacer el proyecto del pueblo, y de estas hay muchas. Una
casi 20.000 habitantes, más o menos te sale una. Y hay municipios de 200.000 que tienen una, que allá lo van a invertir todo. Claro, estas 4 tipologías de reciclaje urbano añadidos a las de dotación, no puede ser que tengan todos exactamente los mismos requerimientos. Los requerimientos son obligaciones, que son 4, no hay más requerimientos. Son cesión de sistemas de urbanización, gastos de urbanización, reservas de vivienda pública y cesión de aprovechamiento. Esto se puede modular, ¿no? Es como un diálogo. Y tenemos que llevar al planeamiento, al que dice Gerardo Roger, que me encanta, entre el beneficio razonable, porque por debajo de esto es inviabilidad económica, y el enriquecimiento justo. ¿Vale? ¿Podemos hacer nuestras operaciones entre el beneficio razonable y el enriquecimiento justo? Bingo, para adelante. Claro, todo esto hay que aplicarlo porque en gran parte estamos en unos mecanismos todavía que nos dicen lo de la ley del 76, que tenían unos extensiones de artículos dedicada a hablar de los planes parciales, ¿no? Y decían, y los PERI son lo mismo que los planes parciales, pero en suelo urbano. Tonto, que no te enteras que los costes son altísimos, que intervenir en un suelo urbano es infinitamente más complejo. Decía 2 cosas, o 2 asignaturas y termino. Una es la taxonomía del reciclaje urbano y la otra es la gran asignatura pendiente de la vivienda protegida. La gran asignatura pendiente de la vivienda protegida. Yo he dicho en muchos sitios que hay un antes y un después de esta ley por el derecho a la vivienda. Espero que haya un antes y un después de la ley del derecho a la vivienda de mayo de este año. Porque ya era hora. Ya era hora que todo el Estado español, una vivienda no fuera un yogur. Cataluña ya lo era, el País Vasco también ya lo era, desde hace tiempo, que señor responsable de una modificación de ley donde una vivienda no es un yogur. No caduca, pues para toda la vida. El Estado español, el 38% de las viviendas entre el año 1956 y 2006 eran viviendas sociales. ¿Cuánto nos queda hoy? ¿Un 2%? ¿Un 2%? No puede ser, se acabó, esto se acabó. Pero es que va más allá la ley. Y dice, en el plazo de 20 años, todos los municipios tienen que tener un 20% de vivienda principal bajo un régimen de protección pública. Pues ya vamos tarde, porque 20 años pasan volando. Yo estoy seguro que nuestras ciudades por delante no son ciudades de sectores, porque no hay inversión, no hay musculatura y no hay capacidad de transformar como teníamos antes. Nuestras ciudades van a ser más de solares y de piezas individuales que de sectores. Y aquí, señores, lo siento, pero hay que pedirle ayuda al sector privado. Hay que pedirle ayuda al sector privado. No puede ser que toda la vivienda pública, protegida, social, caiga sobre el sector público. Nosotros, todos, hemos enriquecido al sector privado. Yo me compré una vivienda en Barcelona en el año 1996. No han hecho nada. 96. Han pasado 25 años, un poquito más, mi vivienda vale 4 veces más. Yo no he hecho absolutamente nada. Nada. ¿Vale? Es decir, si la Constitución me dice que tenemos que devolver las plusvaluas que generamos, y yo debería devolverle algo. Ya lo pagaré cuando haya unos ITPs, no sé qué. No, algún mecanismo. ¿Qué vengo a decir? Que tenemos que llevar el mecanismo de la vivienda protegida a la calificación de suelo. Solo hay 3 mecanismos para obtener vivienda protegida. Y si alguien de la sala sabe alguno más, sí, se va a saber uno más. Reservas, que es lo que hemos hecho históricamente. Cuando usted haga una operación de transformación, me reservará el Estado ahora levantado del 10-20, 10-30 al 20-40, Cataluña tiene más, el país. En el norte van al 75% de los urbanizados. Porque en el norte 75%, el resto de España estamos en el 40%. No sé, pero en el norte están al 75%. Reservas. Esto es lo que hemos hecho siempre. Cuando se hace una gran operación, se reserva una parte. Calificación directa, que es una potestad administrativa que tenemos. Cuando usted haga una transformación de usos de la calificación, solo conozco 5 casos y los explicaré ahora. Y la última es la adquisición, ¿vale? Reservas, calificación y adquisición, no hay más. Reservas, calificación y adquisición. Adquisición, a la bolivariana, expropiese, porque no tenemos dinero, o tanteo y retracto, ¿eh? Hay municipios que hacen tanteo y retracto. Cuando usted le venda a él, yo de administración me dice el precio y si me interesa me lo quedo yo. Es un mecanismo de intervención. Tú tienes que tener plata, que dicen en Latinoamérica, o pasta, que decimos de aquí, cosa que no tenemos ni una cosa.
y la otra. La calificación es la gran asignatura pendiente. La potestad administrativa de decidir aquí va a ser esto de vivienda social. Y esto Barcelona lo hizo y hay 5 mecanismos para la calificación. Las grandes operaciones residenciales. Barcelona, todas las operaciones de más de 600 metros cuadrados de techo van a calificar, no reservar, un 30% de vivienda protegida. Y si me preguntáis cuántas se han hecho, muy poquitas, pero algunas se han hecho. La segunda, el cambio de usos en la vivienda en planta baja, en calles que no sean comerciales, etcétera, etcétera. La tercera, la división de viviendas. Si usted tiene una vivienda de 107 metros cuadrados de 2, pues una que sea social y la otra libre, y no pasa absolutamente nada. 3, la cuarta, los levantes, que llamamos, los levantes, es decir, los agotamientos, es decir, usted tiene planta baja y 1 y puede hacer planta y 4, esto de aquí para arriba, a partir de ahora va a ser vivienda protegida. Y la última, que esta no tiene color, esta no tiene discusión posible, que es la intensificación social, ¿no? Es decir, usted puede hacer un 0.8, yo le doy un 1.2, pero este 0.4 destinado a vivienda social. Solo así conseguiremos, porque a mí me gusta, digo que creo que está bien, que es la estrategia difusa de la vivienda protegida en el conjunto de las ciudades. Porque si hacéis los planos de estas 5 metodologías, aparece potencial vivienda protegida por el conjunto de la ciudad. Hay que atreverse. Yo no dormía con estas cosas, pero pensaba, te estás pasando, ¿no? Pero estás tocando algo que igual no es constitucional. Y acabo, para que todos estén tranquilos. Viene a hacer una conferencia al Colegio de Arquitectos don Luciano Parejo. Muchos de los presentes conocerán por su nombre y por su experiencia. Don Luciano, esto que hacemos, que ha hecho Barcelona, es calificar directamente de vivienda. Esto es inconstitucional porque supone un límite a la propiedad. Don Luciano, y respuesta: no es limitar el derecho de la propiedad, sino que es delimitar el derecho de la propiedad. Y esto es lo que tiene que hacer el urbanismo. Felicidades por lo que han hecho ustedes. Han hecho un paso para adelante. Yo desde que el día se lo dije, don Luciano, duermo tranquilo. Espero que medidas de estas nos permitan conseguir, si no en el plazo de 20 años, porque esto es como la utopía, como aquello de Carleano, ¿no? Que es la utopía como el horizonte, que avanzas y nunca lo alcanzas, y no sirve para nada. Si sirve para avanzar, nos permitan llegar algún día a estos porcentajes y ser un poco más europeos, porque estamos ahora en la cola. Muchas gracias, Sebastián. Estupenda intervención que se puede apreciar en el premio precisamente que comentábamos de patrimonio europeo de regeneración de los barrios de Gracia. También estaba yo recordando nuestra posición dentro del jurado del Premio de Urbanismo Español este año, que precisamente la jueza desde la Unión de Agrupaciones de Grupos Urbanistas pues fue en base a lo que ha comentado Sebastián, la taxonomía del reciclaje urbano, ¿no? Me parece interesantísimo. Y se habló de mantener, rehacer y deshacer, ¿no? Que fue la propuesta de Nuno, un proyecto en un entorno muy especial, ¿no? En la Costa del Sol, ¿no? Este planteamiento en medio de la Costa del Sol, ¿no? Ha sido un mensaje muy potente de que se la promesa, o sea, había magníficos proyectos, y en Santander era magnífico, pero esto ha sido un mensaje en esta línea que comenta exactamente Sebastián. Bien, pasamos al siguiente ponente, Borja López, arquitecto. ¿Tienes algún enemigo en la sala, Borja? Borja López, arquitecto urbanista, especialista en políticas urbanas. Ha sido consultor de Homo Habitat para la implantación de la nueva agenda urbanística de América, ha asesorado a varios ayuntamientos en el despliegue de los planes de acción de la agenda urbana española y es también vocal de la junta directiva de nuestra Unión de Agrupaciones de Arquitectos. Va a hablar por su especialidad, además de los planes de acción de la agenda urbana española y su relación con la planificación. Muchas gracias, Manuel. Bueno, antes que nada, me gustaría agradecer sobre todo la organización y la celebración
el segundo foro urbano de España. Esto puede no tener importancia, pero para los que hemos trabajado para Naciones Unidas en otros países, es de recalcar que es muy importante que por fin el Gobierno de España haya decidido organizar bianualmente un foro como este, que espero que se consolide y que crezca en los próximos años, porque es un espacio muy importante para seguir avanzando en problemas como los de la planificación urbana, la vivienda, la ordenación del territorio, etcétera, y otras tantas de las cuestiones que afectan sobre todo a aquellos que trabajáis, como estoy seguro que hacéis vosotros, en los gobiernos locales, los ayuntamientos que al final tienen que resolver los problemas de la ciudadanía con herramientas jurídicas, técnicas, financieras, etcétera, que muchas veces vienen dadas por otros sistemas, organizaciones o administraciones. Bien, pues un poco lo que me hace cambiar de tercio, dado que aunque soy urbanista y me he dedicado a la planificación durante muchos años, ya pues en buena medida, debido a la crisis del urbanismo en España, pues tenemos que empezar a cambiar de sectores y un poco pues fui evolucionando hacia las políticas urbanas. Una visión un poco más general de los problemas que se van a afectar pues, a un equipo de gobierno de un ayuntamiento. Y en este contexto, en los últimos años, me he dedicado sobre todo a la elaboración de planes de acción locales de la agenda urbana española. He tenido la suerte de trabajar pues, con una decena larga de municipios, algunos muy pequeños de 300 habitantes, otros de casi 1 millón de habitantes, y en esta experiencia pues, un poco he podido aprender sobre todo cuáles son las motivaciones que llevan a estos ayuntamientos a abordar ese proceso de plan de acción, porque creo que es importante explicar esta cuestión para luego ponerlo en relación con el problema del planeamiento urbanístico, que es lo que trataremos después. En resumidas cuentas, en teoría, cuando un ayuntamiento adopta la decisión de hacer un plan de acción, es porque va a hacer una hoja de ruta estratégica a medio plazo, ya casi corto plazo, porque normalmente se planifican a 2030, que además sea de forma participativa, donde se logre un consenso, se establezcan las prioridades y se destinen los fondos para hacer las acciones que requiere el municipio para mejorar la calidad de sus habitantes. Esto es oficialmente lo que todos los ayuntamientos dicen que van a hacer. Pero es verdad que también al menos hay otras 4 o 5 motivaciones que están sobre la mesa y que en muchos casos han utilizado el plan de acción para poder avanzar. Un segundo tipo de planes de acción, independiente del anterior, que digamos que sería el canónico, son aquellos que buscan la manera de organizar los departamentos de los servicios municipales. Esto ocurre sobre todo en ayuntamientos de gran tamaño, que han visto la forma de poder coordinar, establecer espacios de diálogo entre esos silos que muchas veces empiezan a trabajar de forma cada vez más descoordinada y tratar de que todos pues, vayan siguiendo unos objetivos comunes y que por lo menos compartan ideas y proyectos. Otra versión también, una tercera tipología, por así decir, que ha motivado a algunos ayuntamientos a abordar esa cuestión, es la de por lo menos conseguir elaborar una cartera de proyectos o un inventario de toda la acción municipal. No llegar a la ambición de coordinarlo, sino al menos saber lo que tenemos sobre la mesa. Esto a partir en muchos casos de las oficinas de fondos europeos que tienen los ayuntamientos, que tratan de tener claro cuál es el panorama de lo que se está haciendo en los múltiples brazos que tienen los ayuntamientos. Esto no cabe duda que está muy orientado a, como dice Sonia Hernández antes, a pescar subvenciones. Pues sí, efectivamente. El plan de acción se ha utilizado en muchos casos para tratar de preparar al ayuntamiento para poder acudir a todas las convocatorias que había en ese momento o que se prevé que a futuro vayan a aparecer. En ámbitos muy novedosos para la política local, como la biodiversidad, el cambio climático, la eficiencia energética, etc. Otra actividad que han planteado desde el inicio algunos de estos ayuntamientos con los que me ha tocado trabajar. En casos para tratar de resolver a través del plan de acción de agenda urbana un problema de falta de consensos políticos. Esto ha pasado sobre todo pues, en gobiernos en minoría, a los cuales les era realmente difícil avanzar en ciertas cuestiones de ciudad y que han decidido abordar el proceso de elaboración de un plan de acción para tratar de lograr esos procesos, a través de muchos procesos participativos, haciendo muchas renuncias seguramente a concretar o a priorizar claramente a cambio de ponerse de acuerdo en grandes temas de ciudad y lograr buscar a través de esa plan de acción un vehículo para poder hacer políticas. Y luego casi dejaría en último lugar, que también los hay, planes de acción que bueno, se han hecho en algunos casos o se han impulsado por algunos municipios, bien para obtener visibilidad, ha ocurrido en muchos pequeños municipios que de repente podían entrar a una liga en la que estaban pues, Madrid, Valencia, Sevilla, etc. Y ellos pues de alguna forma se veían pues,
recompensados por esa visibilidad que les ofrecía el Ministerio u otros foros. Y también otros que, bueno, pues han hecho su planteación porque son ayuntamientos hiperactivos que prácticamente hacen un plan estratégico para cada cuestión que aparece. Y como no, pues también iban a hacer un plan de acción. En estos casos, pues prácticamente se trataba de trabajos en los que se recopilaba la profusa documentación que ya tenían para configurar un plan estratégico que en realidad ya tienen y que a lo mejor llevan aplicando 10 o 15 años, pues con una nueva etiqueta y un nuevo nombre. Esto es un poco una caricatura, ¿eh? Por supuesto, ninguno de esos ayuntamientos tiene esa única visión, sobre todo por una razón, y es que el impulso a estos planes de acción, aunque pueda partir desde un estamento técnico, que como digo, puede ser una oficina de fondos, puede ser el departamento de urbanismo, puede ser el departamento de medio ambiente, puede ser a veces un área de alcaldía, o que venga impulsado desde el ámbito político, un alcalde que se ha reunido con sus alcaldes, entonces yo quiero un plan de acción en mi municipio. Independientemente de eso, el proceso de elaboración de este plan de acción que requiere participación, tanto interna dentro de la estructura municipal, acordados del elemento de coordinación que comentaba antes, como de participación de los agentes sociales, de la ciudadanía, etcétera, hace que ese motivo inicial acabe transformándose para tratar de responder a muchos otros intereses. Entonces, al final, todos se mezclan. El que tenía la búsqueda de visibilidad como principal motivo, pues se encuentra con que al final pues, ha conseguido una herramienta estratégica pues, que va a ir muy bien para tratar de organizar el crecimiento sostenible. Eso en cuanto a los orígenes. No voy a hablar de la metodología, porque eso ya pues, está muy bien explicado en la propia Agenda Urbana Española. Tampoco voy a hablar de los resultados. En ese sentido, recomiendo la lectura del último número de Ciudad y Territorio, donde Sonia Hernández Alfaro hace un resumen de cuáles han sido los resultados de los 117 municipios y entidades locales que han hecho sus planes de acción. Y solo quería decir que al final, atravesado todo ese proceso, nos encontramos con un resultado final, que es el plan de acción, que muchos diréis, bueno, pues va a acabar en el cajón, como pasa con otros tantos planes que se hacen en este ayuntamiento. Puede pasar, eso desde luego ocurrirá en algunos municipios. Pero el solo hecho de haber sentido el impulso, de ponerse a pensar y planificar una visión de la ciudad a medio y largo plazo, el haber establecido espacios de diálogo en los que distintos departamentos, incluso con la participación de ciudadanía, de empresas, etc., han estado hablando sobre los problemas de la ciudad. El hecho de que haya una guía también, que es la Agenda Urbana Española, que dice, pues hay 10 objetivos estratégicos aceptados a nivel internacional, que son un poco lo que tiene que ser vuestra orientación a la hora de trabajar. Y en definitiva, incluso aquellos que han tenido la oportunidad, gracias a sus planes de acción, de trabajar con otros municipios, con otras instituciones, compartiendo experiencias, han ganado algo. Entonces yo un poco pues lo que querría recalcar es que del trabajo que he visto en los ayuntamientos, incluso en el peor de los casos, aunque se quede el plan de acción metido en un cajón, merece la pena. Merece la pena hacerlo porque además tiene luego ventajas valiosas para lo que es la planificación urbana, y como he estado explicando tanto José María como Sebastián, la gran asignatura pendiente ahora mismo en nuestro país. Hay que seguir siendo el siguiente paso para poder asegurarse a esos municipios de que la transformación física de la ciudad que ellos quieren pues tenga realmente unos instrumentos fuertes y capaz de llevarla a cabo. Y luego aquí, luego sí que seguimos hablando. Muy bien, muchas gracias, Borja. Parece que vamos con un punto de retraso. Gran parte de ello acumulado de las presentaciones. Sabemos lo que va. Es el turno de Laura López, arquitecta urbanista, actualmente directora general de urbanismo del Gobierno del Principado de Asturias, y ha formado parte hasta hace poquito de nuestra junta directiva en la Unión de Agrupaciones Urbanistas también, representándonos en el Consejo Europeo. Laura va a hablar de un caso práctico en el que está trabajando en la Loita, y va a hablar de la dimensión territorial de la agenda urbana y su relación con la planificación tradicional, en el caso de la agenda urbana y rural de Asturias y su consideración en el anteproyecto de la Loita. Muchas gracias, Manuel. Lo primero, agradecer a la UAU la invitación y al Ministerio la organización de este foro y perdonad un segundo, sé que vamos muy mal de tiempo, pero os lo tengo que decir. Gracias porque la conferencia inaugural fue sobre deporte. Me parece muy valiente y creo que ha sido interesantísima. Bueno, yo voy a hablaros
del caso asturiano, estamos elaborando la agenda urbana y rural, y ahora os contaré por qué es urbana y rural, a la vez que la nueva ley del suelo, ¿no? Que la LOITA. Entonces intentamos que se retroalimenten ambos procesos que deberían tener mucho en cuenta. ¿Por qué urbana y rural? Pues para explicar eso tengo que contaros un poco qué es Asturias, ¿no? Asturias es una franja muy específica, delimitada al sur por montañas, al norte por el mar Cantábrico, en medio valles más o menos perpendiculares, profundos, abruptos y con una orografía compleja, y unas pocas zonas llanas en las rasas costeras y en el área central. Eso significa que la población se ha acumulado donde geográficamente es, donde os imagináis, ¿no? En las zonas básicamente llanas y en los fondos de valle. Eso significa que tenemos en torno al 80, más bien 85% de la población y de la actividad económica medida en términos de PIB concentrada en el área central. Pero ese área central no es una ciudad y sus satélites, no, es un área también muy compleja, con un sistema policéntrico de ciudades. Si nos quedamos con las 3 ciudades principales, estaríamos hablando en torno al 60% de la población, pero el resto está conformado por sistemas secundarios, terciarios, incluso de cuarto y quinto nivel, de villas, de ciudades, de pueblos. Sebastián ha trabajado alguna vez con nosotros y al principio le llamaba muchísimo la atención, decía, pero ¿cuántos núcleos tenéis aquí? Pero es un sistema de poblamiento realmente muy complejo, ¿no? Eso significa que poner el límite entre urbano y rural en Asturias es una cosa pues muy complicada. A mí me gusta, yo soy de Gijón, cuando vienen amigos de fuera, me gusta llevarles paseando por la senda de la Gamocha. La Gamocha es un barrio, parroquia de Gijón, que está a las afueras, a unos 9 kilómetros de mi casa, que eran unas antiguas minas y tiene un sistema de poblamiento de estos de urbanismo paternalista, donde el propietario de la mina había creado unas casitas, todo así muy ordenado. Pues las minas se cerraron, la Gamocha se sigue viviendo bien. Yo vivo en el centro de la ciudad, al lado de la playa. En esos 9 kilómetros que te llevan hora y media, atraviesas ciudad, atraviesas un parque urbano inmenso, luego sales y cruzas 2 nudos de infraestructuras que parece que estás en un escalés de una gran ciudad. Luego de repente estás en el campo. Cuando digo en el campo es que te puedes encontrar caballos, vacas, no ves un coche, no ves una casa. Y luego llegas a esto, ¿no? Un territorio que era minero hasta hace 2 días. Asturias es un poco eso. Entonces, cuando nos sentamos a hablar de la agenda urbana, dijimos, tiene que ser urbana y rural, porque si es estrictamente urbana, pues es que es obvio que Gijón ya es. Y si es estrictamente rural, pues tampoco, porque tampoco tenemos verdaderamente campo. Está todo tan imbricado que podríamos llegar a decir que Asturias es una ciudad-región. Daos cuenta que en hora y cuarto estás prácticamente en cualquier punto, excepto en la zona del suroccidente, que es la asignatura perdida. De momento estamos en ello, pero está un poco más desconectado. El resto, en hora y cuarto, es una ciudad de tamaño un poco grande, es lo que tarda, ¿no? de un barrio de trabajo en muchas ocasiones. Entonces, bueno, pues empezó este proceso a mediados de 2022 y se empezó a trabajar pues con el modelo territorial que planteaban las directrices regionales de ordenación del territorio que se hicieron en 1991. Están un poquito antiguas. Esas directrices, que sobre el papel, la verdad es que eran impecables, hablaban de 8 comarcas funcionales que se corresponden bastante bien con la realidad no solo física, sino también económica e incluso paisajística, ¿no? O sea, son unidades bastante bien entendidas. Y luego hablaba de una 9ª unidad que aglutinaba, que sería ese área central del que os hablaba antes. Pues la agenda urbana y rural del aula se empieza a concebir desde ese modelo territorial, se hace el diagnóstico, se hace el marco estratégico y ahora estamos con el plan de acción y nos encontramos con un problema, que es que
marco impecable sobre el papel, a la hora de pasar a la acción, pues nos parece que es poco operativo, porque las comarcas sí son reales, pero no están institucionalizadas. Y el área central tampoco. De hecho, la ordenación del territorio en Asturias lleva fracasando muchos años básicamente por eso, porque nos hemos embarcado una y otra vez en definir que es ese área central que acaba muriendo en peleas casi municipales, ¿no? Entonces ahora estamos pensando en abordarlo de otra manera. Estamos definiendo algo que, y cuando digo estamos, es que estamos en ello, ¿no? Estamos ahora pensando en cómo instrumentalizarlo, que hemos denominado áreas de colaboración intermunicipal y que pretendemos que sea mucho más flexible, que no suponga que hay una delimitación física determinada que aglutina a estos municipios y esto es una comarca, ¿no? Por ejemplo, no, sino que en función del tema sobre el que se vaya a trabajar se pueden adherir unos municipios u otros y a veces pueden ser 5 y a veces pueden ser 20. Porque sé, si vamos a hablar de temas de ganadería, pues interesará a unos municipios determinados, pero si vamos a hablar de infraestructura verde, pues a lo mejor son los que están enhebrados por un río determinado los que les interesa. Y hasta ahí puedo leer. Esa es un poco nuestra idea, a ver cómo lo conseguimos instrumentalizar. Los ayuntamientos parece que de momento están respirando bastante bien. Y poco más porque vamos muy mal de tiempo, pero sí quería decir que me ha gustado mucho escuchar a José María y a Sebas, porque en la LOITA, la ley que estamos redactando, sí va por donde tú decías en cuanto a estrategia y luego planes de desarrollo. Si queremos que el plan general sea, de hecho lo estamos llamando estrategia municipal de ordenación, ¿no? Y si vamos por el reciclaje urbano que decía Sebas, entonces bueno, sí quería dejarlo encima de la mesa y ya no hablo más. Muchas gracias, Laura. Estaba coincidido con el tiempo. Me están diciendo además que tenéis una reunión de directores generales dentro de poco. Lo que pasa es que María me están diciendo de directores generales que tienen que estar ahí con nosotros. Así que de momento vamos a seguir, vamos a intentar buscar un acuerdo en el término medio. Muy bien, pues paso rápidamente a presentar a Agustín Serra, arquitecto urbanista, director general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Arquitectura de la Generalitat de Cataluña. Ha sido secretario de la Agenda Urbana del Territorio y presidente de la Agenda de Vivienda de Cataluña. Como veis, una amplia experiencia además en las dos vertientes, los dos enfoques del tema que estamos tratando. Esperamos por interés tu intervención, que va a reflexionar acerca de cómo la planificación territorial puede incorporar las perspectivas de las agendas rurales. Cuando tú. Muchas gracias, Joel. Muchas gracias a todas y todos. Y muchas gracias a la invitación del foro por tener tiempo para la de invitarme. De hecho, cuando hablamos de nueva generación, de planeamiento territorial, urbanístico, cuando hablamos de agenda urbana, bueno, cuando hablamos de agendas urbanas, cuando hablamos, sobre todo cuando hablamos de nueva generación de planeamiento territorial urbanístico, yo creo que poca cosa más hay que añadir, ¿no? Yo creo que todos los que estamos en la sala estamos de acuerdo que estamos en un momento, estamos en un tiempo clave de renovación, de inflexión, de lo que supone, bueno, antes lo comentaba Manuel, también lo comentaba Sebastián, el hecho de la necesidad de renovar la manera de hacer planeamiento urbanístico y territorial, con lo cual poco más que añadir. Yo solo me gustaría decir algo que explicaba Sebastián al principio, ¿no? Cuando hablamos de agendas urbanas, cuando estuve en Quito en el 2016, cuando nos presentaron la agenda urbana del nuevo hábitat, yo entendí que cuando en Cataluña nos planteamos empezamos a trabajar con la agenda urbana, en aquel momento yo intervení en los procesos preliminares en la primera fase de construcción de la agenda urbana de Cataluña,
nosotros no entendemos una agenda urbana más allá de lo que es el planeamiento urbanístico. El planeamiento urbanístico, en este caso, tiene que ser uno de los instrumentos, quizá uno de los instrumentos básicos, ¿no? Perdóname, Sebastián, yo a menudo cojo un ejemplo, una expresión que utilizas, me copio de Sebastián, que cuando utilizamos la caja de herramientas, ¿no? Pues bueno, pues seguramente pues la caja de herramientas de las agendas de la agenda urbana, pues la principal, la herramienta principal, esta es la empresa principal, pues debe ser el planeamiento urbanístico. Pero evidentemente yo creo que no toda la agenda urbana, desde mi modesto punto de entender, tiene que ir alrededor del planeamiento urbanístico. La agenda urbana tiene que finalizar, digamos, en una nueva generación, un nuevo modo de gobernanza, digamos, multinivel, multinacional, multitono, ¿no? Luego, reivindicar algo que a menudo digo, a mi organización siempre, cuando estamos refrescados, digamos, en debates y de este nivel, siempre les intento, en fin, siempre intento decirles, ¿no? Oye, por favor, hagamos reflexiones, hagamos debates muy interesantes, pero hagámoslo de modo que no solo nos entendamos los cuatro que nos dedicamos a esto, sino que de una vez por todas nos entienda a la gente que pasa por la calle. Desde mi despacho tengo una gran finestra y desde que se ve la calle, mira esa bella señora que pasa por allí, pues a ver si nos entiende aquella señora. Y esto también va a reivindicar en un nivel de progreso como ese. Porque muy a menudo, pues, los que estamos aquí, si al salir nos hiciesen llenar un impreso, decir, oye, ¿qué es agenda urbana? Yo creo que, no sé si, en fin, no sé si todos acertaríamos, ¿no?, con la definición de lo que es propiamente la agenda urbana o la agenda urbana española, ¿no? Dicho esto, a ver, cuando hablamos de nueva generación de planeamiento, nosotros, bueno, tampoco no vengo aquí a sacar el catálogo de lo que estamos haciendo, digamos en la Generalitat de Cataluña desde el punto de vista urbanístico. Pero sí que, en fin, sí que decirles que nosotros ahora estamos en un momento clave, un momento de cambio muy importante. De hecho, ya llevamos unos cuantos años, digamos, de cambios importantes. Y estos cambios muy importantes nos ha conllevado, digamos, a redactar una nueva ley llamamos la ley de territorio, que va sobre lo que se ha comentado aquí, ¿no?, sobre el concepto de reciclaje urbano, etcétera, etcétera, ¿no? Y tiene razón, Sebastián. O sea, señores, que se ha terminado ya el consumo de suelo, que aquí nadie se ha dado cuenta. Si más allá de las directivas europeas y tal, si es que estamos en un episodio dramático de cambio climático, que esto todavía no ha salido. ¿Qué más necesitamos para ver lo que está sucediendo planetariamente en cuanto a cambio climático, en cuanto a, digamos, a multitud de sucesos que están aconteciendo? Con lo cual, es evidente que más allá, Sebastián, que Barcelona físicamente tampoco tiene más espacio de crecimiento, ¿no? Esto no tiene mérito que no se tramite un plan parcial, porque no hay ningún plan parcial más que tramitar, porque físicamente no hay espacio, pero sí que es cierto que, miren, por ejemplo, nosotros en estos últimos años, no sé qué decirles, si en estos últimos 5, 6, 7, 8 años, pues en la suma de las 9 comisiones territoriales de urbanismo que yo presido, pues no ha habido ni un solo, o sea, los planes generales, nosotros allí les llamamos POMs, planes de ordenación urbanístico municipal, pues todos los POMs que se aprueban definitivamente, todos conllevan decrecimiento. Esto es algo, o sea, es algo importantísimo, porque esto está suponiendo una nueva cultura, no solo, digamos, en nuestra profesión, en nuestros urbanistas, sino en nuestros políticos, ¿no? O sea, ¿se imaginan ustedes hace 15, 20 años atrás que un municipio, digamos, decida revisar el planeamiento urbanístico municipal? Revisar el planeamiento municipal era para poner más suelo en juego.
En cambio, en ese momento, pues, digamos, se está digamos, reduciendo la superficie del suelo. Y no solo esto. Nosotros, desde la Generalitat de Cataluña, más allá de que estamos tramitando la ley del territorio que va sobre, digamos, sobre el reciclaje urbano, en fin, tal, nosotros ya la estamos aplicando, aún no teniéndola aprobada. Y estamos llevando a cabo, estamos aprobando mediante un instrumento, nuevamente abro la caja de herramientas, de los instrumentos de los planes directores urbanísticos, que es esta figura de planeamiento general de máximo rango. Estamos revisando planeamientos municipales. Estamos revisando en distintos ámbitos sensibles de nuestro territorio. Empezamos por el Pirineo, por los Pirineos, seguimos por la costa de Gerona, por la Costa Brava, y ahora estamos a punto de cerrar el resto de la costa catalana, con lo cual pues hemos desclasificado aproximadamente un potencial de 100.000 viviendas. Aproximadamente, tenía los números por aquí, aproximadamente 3.500, espera, no quiero... Sí, 3.550 hectáreas. 3.550 hectáreas, ¿esto es mucho o es poco? Bueno, pues 3.550 hectáreas de superficie de suelo es el equivalente a un tercio de todo el municipio de Barcelona, ¿no? Pero esto no es lo importante. Para mí lo importante es que esto es lo equivalente a evitar, digamos, que se produzcan, digamos, 3,4 millones de toneladas año de CO2. Tengan en cuenta que Barcelona produce anualmente 3,7 millones de toneladas de CO2 al año. Con lo cual, más o menos, digamos, dejamos de producir o dejaremos de producir lo equivalente a la ciudad de Barcelona. Y esto es un parámetro, el consumo de CO2, que tenemos que empezar a insertar en nuestros planeamientos urbanísticos, en esta nueva generación de planeamiento urbanístico. En fin, tenemos muchos retos. Evidentemente, tenemos el planeamiento territorial. Yo, en fin, promulgo, digamos que es necesario el planeamiento territorial, es necesario el planeamiento multicapas. Es necesario, digamos, tener un planeamiento digamos, que abaste toda la digamos, autonomía y que a partir de aquí fije directrices para el desplegamiento de los planeamientos municipales. Y que no suceda lo que nos ha sucedido, por ejemplo, estos años atrás. Nosotros, durante el 2006 y el 2010, se aprobaron los 7 planeamientos territoriales, los cuales fijaron entre otras cosas, fijaron estrategias de crecimiento de las ciudades, ¿no? Y decían que las ciudades metropolitanas tenían que mantener el crecimiento, en cambio decía dónde se tenía que concentrar la población, ¿no? Pues esto ha sido, o sea, lo que se ha producido ha sido todo lo contrario, ¿no? Con lo cual, y esto ha sido por culpa de que el planeamiento territorial fija directrices, no tiene jerarquía sobre los planes de ordenación. Y es donde en la ley de territorio vamos a crear esta relación jerárquica entre el planeamiento territorial y el planeamiento urbanístico. Y donde el planeamiento urbanístico municipal lo vamos a desglosar en lo que es el plan de estructura, de competencia, digamos, en este caso de la Generalitat, y el plan local. El plan local en el cual pues, los municipios tendrán muchas más competencias y mucho más poder de decisión, digamos, a un nivel de una capa más inferior, ¿no? En fin, hay muchos retos que nosotros en este momento estamos llevando a cabo, ¿no? Pero, sobre todo, para mí lo importante es este cambio de concepto. El concepto, digamos, de adaptar la nueva manera de planificar, digamos, a lo que es, pues bueno, pues al reciclaje urbano,
yo creo que lo he explicado, no me voy a repetir, lo ha explicado muy bien Sebastián, digamos, los distintos modos de abordar las políticas urbanas, ¿no? Y excepcionalmente, evidentemente, pues habrá que, digamos, también en algunos casos abordar la nueva ocupación de suelo, ¿no? Y a partir de aquí, introducir nuevos vectores en el planeamiento urbanístico, sobre todo en el planeamiento territorial. En el planeamiento territorial, los tres vectores que aparecían, que era la población, los lugares de trabajo y la población, los lugares de trabajo y el tercer, y el tercero, y la vivienda, población, vivienda y empleos, pues hay que sumarle los vectores como es transición energética, cambio climático, alimentación, salud, etcétera, etcétera, etcétera. Es esta la nueva generación de planeamiento urbanístico. En fin, yo no me alargaría más, lo dejaría aquí. Estupendo, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Pasamos finalmente a José Pedro Pedrajas, arquitecto urbanista, máster en gestión y auditoría medioambiental, es jefe de proyecto y experto en urbanismo del programa de impulso al urbanismo en red de Ceuta y actualmente arquitecto municipal de Ceuta y responsable de la oficina del Plan General de Ordenación Urbana. Va a plantear un segundo caso práctico del Plan General de Ordenación Urbana de Ceuta, recientemente aprobado, aunque todavía no en decreto, no ha pasado a decreto, ¿no? Estamos en el tema del refundido, ¿no? Pero bueno, después de muchos años, y como sabéis, además con aprobación del Ministerio directamente, y va a hablar como ejemplo de integración de la agenda urbana española en la planificación urbanística. Pues, cuando quiera. Muy bien, seré muy breve. Muchas gracias a todos. En primer lugar, agradecer la invitación tanto al Ministerio como a la Unión de Agrupaciones de Arquitectos, la posibilidad de contar los trabajos de revisión y adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Ceuta. Bueno, uno de los objetivos, seré muy breve, uno de los objetivos fundamentales del Ayuntamiento fue que tuvieran la máxima difusión posible y que el proceso de participación ciudadana de este plan fuera lo más amplio posible. Porque entendemos que la mejor forma de que un plan general llegue es contar lo que se está haciendo y no solamente cuando ya está hecho, sino durante el proceso de elaboración del documento, ¿no? Ceuta tiene un plan general muy antiguo, aprobado en el año 1992 y después de más de 31 años de vigencia yo creo que hay poquita discusión en su cambio, ¿no? Recordemos que la ley vigente en Ceuta y Melilla es la antigua ley, los textos que han quedado de la antigua ley de 1976, siendo supletorio en el resto del ayuntamiento. El marco legislativo, pues que tiene en su base más de 150 años. Entonces, con los mismos esquemas de instrumento de planeamiento, con los mismos esquemas de instrumento de gestión, y es que yo creo que esto ya se ha estirado mucho y es que ya no da para mucho más. Bueno, yo lo decía García Enterría hace 30 años que, hombre, este sistema ya no funciona. El plan general dice lo que tiene que hacer un plan parcial, el plan parcial dice lo que tiene que hacer el estudio de detalle, el estudio de detalle dice lo que tiene que hacer la licencia y, bueno, después cualquier cambio de cualquier instrumento es que no se admite, hay que cambiar el instrumento superior, ¿no? Con lo cual se genera una especie de jerarquía concatenada un poco absurda, ¿no? Yo creo que un plan general tiene que ser un instrumento, pues, mucho más ágil, ¿no? Que marque una regla del juego, establezca un escenario donde se pueda maniobrar, pero que no prefije, determine o configure lo que tiene que ser una ciudad, ¿no? En la revisión del plan general hemos partido de la ciudad real, la que teníamos que cambiar, enmendar o potenciar aquellas cosas que estaban bien, y no se trataba de hacer un ejercicio de diseño, se trataba de hacer un plan general para los ciudadanos. No solamente para los promotores y los titulares de terreno, sino para el conjunto de la ciudadanía, ¿no? Se está haciendo en este caso un plan desde el ayuntamiento, por el propio ayuntamiento y con los servicios técnicos municipales. Es un plan que ha sido muy pactado con todos los grupos políticos y durante el proceso de revisión del plan pues ha servido para que los ciudadanos pudieran aportar todas aquellas cosas que eran mejorables y que se pudieran incorporar al propio documento, ¿no? Porque teníamos una idea del plan, que aquel plan era el mejor
que tuviera todos los intereses encima de la mesa y que fuera el más equilibrado de todos, ¿no? En este sentido, bueno, el núcleo conceptual del plan es una apuesta decidida por la regeneración urbana. Llevamos 38 actuaciones de transformación interior dentro del núcleo urbano por 3 actuaciones de suelo urbanizable que dudo mucho que se vayan a promocionar, porque en la configuración de Ceuta estos son terrenos que están muy cerca de las fronteras con Marruecos y es mucho más interesante intervenir en estos núcleos, ¿no? En relación a la estructuración del tejido urbano, nuestro objetivo ha sido la compactación de la trama urbana mediante la densificación y el relleno de esos vacíos, ¿no? La densidad bruta que nos encontrábamos era de 35 viviendas por hectárea en suelo urbano, claro, con grandes contrastes y grandes vacíos, con instalaciones militares en el medio y con suelo urbano no consolidado. Entonces hemos tenido margen entre los 50 y 60 viviendas por hectárea, precisamente para la implantación de servicios públicos, integración social y de uso, configurando un modelo de ciudad pues, ecológicamente un poquito más eficiente, ¿no? Ceuta tiene además el privilegio de ser una ciudad que se mira a sí misma de sus litorales, una vista impresionante del estrecho y creíamos que esto había que potenciarlo, ¿no? Otro de los objetivos del concepto del transporte público, que si conocéis Ceuta lo habéis visto, aquello es un poquito desordenado, bueno, pues hemos intentado paliarlo con restricciones, lógicamente, del vehículo particular y con propuestas de nuevos aparcamientos, ¿no? Entonces, el plan establece una serie de objetivos que se alinean con la agenda urbana española, como son la utilización preferente para el uso dotacional, espacios libres y zonas verdes de los usos que se van a incorporar al patrimonio municipal procedente de los acuerdos con el Ministerio de Defensa, que es un aspecto muy importante de destacar, ¿no? Son esos vacíos que hay que pensar a ver cómo se incorporan en esa trama urbana. Establecemos un equilibrio de los aprovechamientos lucrativos y los usos comunitarios a establecer los suelos intersticiales vacantes dentro de la trama urbana y una adecuada distribución de los nuevos usos destinados a equipamientos que cubran por las necesidades de la población. El plan, muy basado en un modelo de regeneración urbana, posibilita el uso residencial en un contexto, bueno, como ahora hablamos, ¿no? Que es muy salubre, seguro, saludable, en fin. Favorece la rehabilitación y la ocupación de viviendas vacías, que esto me parece un tema primordial en el documento de plan, y fomenta la utilización de las energías renovables. Bueno, en definitiva, y por no enrollarme mucho más, que ya va siendo hora de comer, el modelo de ciudad planteado se concreta en 3 líneas de acción básicas. Primero, crecimiento centrípeto, priorizando las necesidades de suelos para usos dotacionales frente a los residenciales en el perímetro del suelo urbanizado. Queremos definir y coser en contraposición al suelo protegido, que tiene unos valores excepcionales en cuanto a ICCEPA y la presencia del estrecho de Gibraltar en 2 continentes y en 2 mares. Una compactación residencial y recualificación de la ciudad existente, aumentando la densidad de viviendas mediante la evaluación del número de plantas permitidas y la regeneración de zonas degradadas. Y una puesta en valor de la protección de los valores naturales, ampliándose la superficie de suelos protegidos en relación con el Plan General Antiguo de 1992. Yo creo que todos estos valores no solo conectan con el artículo 3 del texto refundido de la Ley del Suelo de 2015, sino también y de forma estratégica con la Agenda Urbana Española, cuyo decálogo de objetivos estratégicos incluyen esta misma visión para un modelo de ciudad sostenible. Y en último lugar, pues quisiera agradecer un poco el trabajo del equipo del Ministerio, que nos ha echado una mano en este plan general, como no podía ser otra, a María Jiménez, que está aquí con nosotros, Isabel Falta también, Maturga, y Ángela de la Cruz, como subdirectora general de Políticas Urbanas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, José Pedro. En fin, la verdad es que vamos muy mal de tiempo. Venga. ¿Queréis subir vosotros? Lo que... Aquí pegas una carpeta. Bueno. 5 minutos. Voy a lanzar Venga. Sí, hacemos un término. Esto es reciclable. Teníamos prevista una segunda intervención. No sé si esto funciona o ya no. No, es que son... No funciona. ¿Sí? No, bueno, es igual. Tenemos previsto un segundo turno para la mesa, pero bueno, en vista de que vamos tan mal de tiempo, lo que voy a hacer es una pregunta general, un poco a todos, una pregunta muy para que cada uno la matice en función de sus preferencias, muy general.
Y luego alguna intervención de filacero. Tenemos aquí a Marta Lora Tamayo, que va a intervenir, Agustín, si quieres luego también, en fin, comentar, Luis Alberto, en fin. Voy a hacer la pregunta. ¿En qué medida las agendas urbanas pueden contribuir a resolver los problemas que tenemos planteados hoy día en el urbanismo? Pues cada uno en el turno que queráis y con la precisión y el matiz que queráis, tenéis la palabra. Empiezo yo por orden. Bien. Nada, muy sencillo. Yo creo que son agendas urbanas, planes de acción y planeamiento urbanístico son dos elementos que se complementan perfectamente. Planes de acción establecen unos criterios generales y sirven para coordinar con otros planes sectoriales, que no todo es el plan general, y los planes generales es una herramienta fundamental para que la transformación física que se requiere pues realmente esté adaptada a los principios de las agendas urbanas. Ahí lo dejo. Sí, yo también soy absolutamente partidario de explotar al máximo el valor de las agendas urbanas. Participé en el proceso de Quito y luego tuve el honor de estar también en el grupo focal del propio ministerio, y tiene un valor pedagógico enorme. Y es más, yo diría que lo que fue el urbanismo en los 80, el de los primeros ayuntamientos democráticos, se está recuperando en su espíritu a través de lo que son las agendas urbanas. Cuando el plan general era la manera en que, podemos decir, el alcalde, por ponerlo en comillas, ¿no?, tenía de expresar el futuro de lo que su ciudad y sus ciudadanos querían ser, ¿no? Con el tiempo eso se perdió, todos hemos coincidido en ese punto, el planeamiento perdió fuelle, se convirtió en un tema muy técnico, en el fondo casi más un problema de propietarios, y creo que la agenda urbana ha devuelto la energía al valor de la prospectiva, el unir voluntades, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que hay que hacer ahora es importar eso, reimportarlo al planeamiento, porque a mí me parece que es suficientemente importante el planeamiento como para que no se orille, no se deje decir, bueno, ya tenemos la agenda urbana, ya nos sirve, ¿no? Porque tiene unos mimbres, lo que es la cultura del planeamiento, de garantías para el ciudadano, ¿no?, que no podemos perder. Bueno, pues un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que vamos a repetirnos bastante. Me parece que por aportar una cuestión nueva, más allá de que efectivamente las agendas creo que se están convirtiendo en un espacio de debate sosegado, que eso es mucho decir en la actualidad, y creo que así es y que ayuda, creo que deberíamos tomárnoslas como la primera parte del planeamiento, esa que verdaderamente habíamos dejado de hacer, que es pensar la ciudad. Entonces, las agendas son el documento de prioridades. Entonces, creo que bueno, ¿no?, por dejarlo con una frase así. Sí, de acuerdo. Yo, bueno, creo que lo he comentado anteriormente, ¿no? Evidentemente es un buen instrumento, pero siempre y cuando ese instrumento esté bien ordenado y tenga valentía desde el punto de vista de asumir los retos que tenga que asumir. Entre ellos, por ejemplo, los retos de nueva gobernanza. O sea, yo creo que si simplemente la agenda urbana se tiene que resumir en acciones locales, yo creo que confundimos, se puede pasar a confundir el planeamiento urbanístico municipal a lo que es agenda urbana. Yo creo que hace falta establecer una priorización y un orden en todos esos instrumentos que estamos hablando. Sí, por supuesto, muy rápido. Todos sabéis lo que es una incógnita en una ecuación, ¿no? 2x igual a 6, despeja x igual a 3, ¿no? Cuando tienes dos incógnitas, x, y, es más complejo, y cuando tienes tres incógnitas ya ni me acuerdo cómo se hace, ¿vale? Tenía un amigo que me decía, si del urbanismo sacas la incógnita propiedad del suelo, todo es mucho más sencillo. Si del urbanismo sacas la incógnita propiedad, si pudiéramos hacer urbanismo a la finlandesa, que propiedad del suelo no importa porque todo es público, todo es mucho más sencillo. Las agendas urbanas, la incógnita propietario del suelo no existe. Con lo cual, las agendas urbanas son espacios de diálogo mucho menos tensionados y mucho más agradables. Nuestra experiencia en planeamiento urbanístico, cuando el proceso de decisión urbanística ha ido acompañado de un proceso más grande, llama de agenda urbana recientemente, antes le llamamos plan estratégico, la cosa era mucho más sencilla, porque había un espacio, ¿no?, que servía para decidir
qué hay de lo nuestro y a veces el urbanismo es qué hay de lo mío. Entonces aquí entre qué hay de lo nuestro y qué hay de lo mío hay algunos pequeños problemas. Bienvenido sea. Bueno, yo creo que hemos visto que este sistema vertical de arriba abajo de planeamiento, plan nacional, planes directores territoriales, eso ha dejado ya de motivar al planeamiento municipal, que es donde se está gestando ahora mismo las ciudades, ¿no? Yo creo que lo importante es tener un proyecto de ciudad, ¿no?, y que sea coherente desde el punto de vista ambiental y social, ¿no? Porque al final, si esto no lo tenemos en cuenta, el urbanismo va a pasar de puntillas en este momento tan importante para las ciudades, ¿no? Y al final nos vamos a convertir en una especie de profesión un poquito denostada y serán las tecnológicas, los hermanos, lo que nos dirán, mira, esto es lo que tenéis que poner allí porque este es el algoritmo que te soluciona tu problema. Debemos reflexionar un poco en esto. Sí, solamente una cosita para esto que has comentado del sacar la propiedad del suelo, sacar esa incógnita, que realmente ya la sacó la ley del suelo del 56 en la exposición de motivos. Lo que pasa es que allí justificaba que es así, que el país en ese momento no estaba para el dispendio que podía suponer, tal, pero bueno, ahí se ha arrastrado, pero las condiciones del país no son las que había en el 56. O sea que seguramente, bueno, pues es muy acertado en este momento replantearse esto, que en fin, ha habido tiempo para cambiar esas circunstancias, ¿no? O sea que desde entonces. Pues si queréis, con la misma pregunta, ¿no? Marta, por ejemplo, en fila 0. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un debate interesantísimo y no sé si os pasa a vosotros, si sois casi todos arquitectos, yo soy jurista, yo desde luego me he encontrado mucho más cómoda con vuestra forma de hablar que con las primeras sesiones. Y es por algo. Y es que las agendas urbanas hablan un lenguaje, que es el de las políticas públicas, y el planeamiento, que es el que vosotros habláis, y los juristas también, hablan otro lenguaje. Entonces, creo que estamos en un momento de intento de intersección de esos lenguajes en un ámbito jurídico. Y en un ámbito, se me ha ido la palabra jurídico, pero es que al final es muy interesante. Si habéis leído la agenda urbana, yo por curiosidad metí cuántas veces cita la agenda urbana planeamiento urbanístico. 80. En el análisis que hace Sonia Hernández Partal sobre los resultados de las agendas de los proyectos piloto, casi todas las apuestas de los municipios pasan por una modificación del plan general y cambio o una nueva ordenanza. Entonces, creo que vivimos en una esquizofrenia. Es decir, por una parte, y todo el volumen de la revista Ciudad y Territorio está llamando al mantra de simplificación del planeamiento, flexibilidad. Es decir, parece que el planeamiento tiene que ser algo básico que entienda todo el mundo ante una realidad, y lo decía Agustí, es decir, teníamos 3 vectores y ahora se incorporan, y has dicho otros 3, pero yo diría otros 33. Entonces, tenemos una realidad física, jurídica y técnica muy compleja. Y a mí esto de la simplificación del planeamiento no termina de encajarme. No sé si a vosotros como técnicos. Es decir, yo soy jurista. Entonces, creo que no debemos caer en la irresponsabilidad de asumir ese mantra repetitivo de la simplificación y de la agilización por no asumir nuestras responsabilidades como técnicos, como juristas o como arquitectos o como geógrafos. Entonces, ahí hay un punto de tirón de orejas también. Es decir, el Tribunal Supremo, y ahí me ha encantado lo que Sebastián decía, es que no hemos recogido el guante de la apuesta que hace el texto refundido de 2015. Estamos en ese momento. Y es cierto que las agendas urbanas pueden servir, pero, y ahí yo, también por mi trayectoria de estudio histórico del urbanismo, siempre me sonaba algo la agenda, ¿no? Es decir, además de las agendas locales 21. Y en el fondo, a mí a lo que me resuena es a una planificación económica. Es decir, a una decisión de prioridades en el ámbito de una administración, la que sea, ¿no? Entonces, estamos ante ese instrumento llamado agenda que se puede traducir y, sobre todo,
con el maná de los fondos en una planificación económica estratégica que tiene que revertir en algo que es un plan de nueva generación, y ahí yo os llamo, y eso os va a dar mucho negocio, que es algo muy complejo, ¿no? Entonces, esa llamada a la simplificación, para su entendimiento quizá, pero quizá es una llamada a la agilización, eso es cierto. Pero esa simplificación y flexibilidad, no sé, es que los efectos del plan se quedan en el territorio por siglos y siglos. Entonces, esa dimensión del plan chicle, yo no, con perdón, pero no la termino de ver, ¿no? Entonces, bueno, es simplemente esas dos llamadas, ¿no? De que al final la norma pesa, la agenda es legítima, pero el plan termina siendo legal hasta que llega el Tribunal Supremo y lo declara nulo, pero es una norma y ese peso es una seguridad o inseguridad jurídica y también económica. Y yo ahí, y otro, tirón de orejas en cuanto a ese urbanismo de propietarios, entre comillas. Ya desde el 98 no se está hablando de urbanismo de propietarios, estamos hablando de un derecho a la participación, es decir, no participación pública, pero a la participación desde una perspectiva del derecho a la libertad de empresa. Entonces, no sigamos tampoco con ese mantra, ¿no? Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo también de, si cambiamos el lenguaje de la agenda, también reinventarnos o leer de verdad y comprender lo que nos está diciendo y a lo que nos está llamando la legislación. Ya, perdón. Bueno, siento muchísimo que nos hayamos quedado prácticamente sin tiempo. Me da mucha pena que no haya alguna intervención desde el público, que yo creo que brevemente podríamos hacerla si alguien quiere. María, lo siento. Si no, pues, en fin, Agustín, ¿alguna cosita? Ha sido última hora. Muy bien. Bueno, pues en este caso, muchísimas gracias. Voy a, antes un segundito, les había anunciado un evento que vamos a tener justamente dentro de un mes. Digo, para que vayan reservando la fecha y la inscripción se podrá hacer ya a lo largo de esta semana. Vamos a hacer en La Palma. Vamos a hacer los urbanistas españoles en La Palma. Vamos a hacerla conjuntamente, la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas y AETU. Nos hemos puesto de acuerdo para hacer nuestras asambleas anuales y nuestra jornada técnica y lo hemos convertido en un congreso de apoyo a la isla de La Palma, de respuesta del urbanismo español a la isla de La Palma, y se va a titular Nuevos retos en el urbanismo y la ordenación del territorio ante los desastres naturales y el cambio climático, como tú bien comentabas antes. La fecha les esperamos a todos allí. Muchas gracias. Bien, bien.